Muy buenas, distinguida teleaudiencia. Estamos nuevamente con ustedes en el ciberespacio con Cultura Política, el programa de los 7 ciudadanos. Buenas tardes, Maco. Vamos a arrancar con este programa con un editorial. Hoy, sábado 20 de julio. Rechazo cívico a las falsedades en fiestas patrias. En estos días, próximos a fiestas patrias, se avecinan amenazantes, profusos y continuados rituales protocolares por la conmemoración de los 203 años de independencia política del Perú. Los besamanos y las formalidades serán pan cotidiano y bebida edulcorante de falsedades encubiertas. Habrá desfiles, se unirán ceremonias y todas estarán atravesadas por un manto de irrealidad tradicional. En estos días, la costra gubernamental gozará de cámaras de televisión, de páginas y reportajes de prensa escrita. En suma, vivirá autosatisfactorias ficciones de popularidad en vitinas que lucirán sin pudor la hipocresía formal del ejercicio del poder. Allí, la presidenta ocasional del país, que por propia voluntad se recicló facialmente como evidencia de vanidad, que nunca debió encubrir porque cada quien tiene vía libre para adornar y lucir el rostro que le parezca. Pero haremos una analogía. El encubrimiento de la reparación facial de la presidenta también encubre y oculta con mentiras renovadas la verdadera cara estropeada de la democracia que ninguna cirugía puede esconder. Es fácil hacerle cirugía al rostro, pero es insoportable maquillar la democracia y encubrirla de verdades que son falsificaciones leguleyadas y coartadas. En fin, en fiestas patrias todas las falsedades se ocultarán tras bombos y platillos. El Perú asistirá y observará ceremonias estructuradas para encubrir el rechazo popular. Ceremonias fraguadas y elaboradas para realzar el poder mal ejercido por autoridades cuestionadas, donde cada 10 peruanos, 9 se distancian y rechazan la gestión pública de los poderes ejecutivo y legislativo. Así, el repudio alcanza niveles de escándalo. En nuestra opinión, ese rechazo hacia las autoridades del Perú debe materializarse en rebeldía de guantes blancos y mirada acerada. ¿Cómo seguir tolerando autoridades incompetentes, serviles a su ambición de poder y claudicantes ante la honradez y la eficiencia? Que además se pasean con fajines y desfilan con marchas militares que tapan el deshonor. Esa gente es buena para nada, más que para el pillaje y la trampa, la zancadilla y la mirada a hurtadillas. Nuestra propuesta es que las familias peruanas se alejen de esas ceremonias donde participa la costra gubernamental de funcionarios públicos centralistas y de congresistas positivistas. La población peruana no debe asistir donde asisten esas personas. Las familias peruanas deben izar en lo más alto de sus corazones la bandera nacional y desde sus casas cantar loas al Perú que nos conmueve, rememorando la heroicidad de los protagonistas del Perú verdadero. Hay que fortalecer el patriotismo desde el hogar, desde las familias y no asistiendo para nada a concentraciones donde se aglomeran los representantes del Poder Ejecutivo y demás calaña, así como congresistas hijos de la trampa y el malevaje. Allí, el disgusto de la población se debe demostrar en inasistencia cívica a los eventos que formalizan la hipocresía de la ostentación institucional. Sabemos del atractivo de la parada militar, donde la población tiene parientes en las Fuerzas Armadas y policiales y de allí sus ganas de ir y aplaudir, pero dado el tamaño de la destrucción que se perpetra contra el Perú, quienes asistan a la parada cívico-militar, por ejemplo, deberían hacerlo dejando vacío el espacio ubicado frente a la tribuna oficial donde se instala, reiteramos, la costra gubernamental. Admitamos que esta propuesta es alternativa y creativa frente a la protesta callejera, que muchas veces genera violencia y problemas, inclusive provocados por perversos infiltrados. El reto cívico es sustituir participación por inasistencia. El desaire hoy es un arma política de la población hacia las autoridades espurias. Un arma política es el desdén
por las formalidades protocolares, manifestando repudio y distancia ante las celebraciones farisaicas de fiestas patrias. Un sofoneto al estilo de Sofocleto. Hoy, la peruanidad se adelgaza al tolerar gobierno ostentoso, donde solo hay Perú de falacia, de caramelo aparatoso y pomposo. Solo hay Perú cuando se desfila en medio de bombos y platillos. Allí vive mentiroso y sin mente el Perú sereno de ceviche y escabeche. El Perú como rey ajusticiado espera futuro quemado por un gobierno que es infierno, hincando ladinamente rodillas ante don dinero. El Perú se hace venias a los poderosos. Se ha vuelto manada que no es nada, sintiendo que lo primero es lo último. Hagamos patria, lejos de los que manipulan el país y perpetran antipatria. Vive el Perú sereno y sin falsos líderes. Dicho el dicho, al revés o al derecho, quede entendido lo dicho. Intindinquichu, manacho. Y nos vamos con nuestra remembranza histórica. Bien, gracias, Nacho. Voy a relatar una historia personal de la Maestría de Salud Pública de la Facultad de Medellín, de la Facultad de Salud Pública en la Escuela de Medellín, Colombia, del año 1982. Una maestría presencial y, bueno, 42 estudiantes. Y primer día de clases por la tarde aparece una persona delante del aula y se para ahí desgarbado, barbón, con su alforja, sin corbata, con ruines. Y la gente lo miró, los estudiantes lo miramos y no pasó nada. Y pasó 1 minuto, 2, 3, 5, 7 y de repente nos llamó la atención y todo el mundo se cayó espontáneamente y se presentó y dijo: soy Alberto Vasco Uribe. Bueno, van a tener conmigo las clases de este curso que es Teoría del Conocimiento. Y van a tener que estar conmigo todas las tardes, desde las 2, por todo este mes. Y bueno, lamentablemente yo nunca llego a las 2 de la tarde porque es mala hora, almuerzo y la digestión, así que estaré siempre 2:15, 2:20, en fin. Y bueno, dijo, lo que a los estudiantes siempre les preocupa es cómo van a aprobar el curso, cualquier curso y este curso en especial. Yo les voy a dar 3 posibilidades, dijo, 3. La primera es que yo voy a trabajar con ustedes y voy a hacer diagramas en la pizarra todos los días. Y bueno, cualquiera de ustedes puede escoger hacer un resumen de todos los diagramas que yo haga en la pizarra y lo sustenta y ese va a ser su examen. Los que no estén de acuerdo con eso, bueno, pueden leer un libro, hacer un resumen en unas 3, máximo 4 páginas, incorporando en su resumen de ese libro que van a leer todo lo que hemos tratado en el curso, los diagramas que he hecho en la pizarra. Bueno, y si no aceptan eso, entonces al final del curso yo les hago 2 preguntas individuales a quien no acepte. Estas son las 3 posibilidades que tienen para aprobar esta materia. Y un alumno dijo, y bueno, ¿y qué libros podríamos leer? Bueno, eso depende de cada uno, dijo, ¿no? Pero yo siempre aconsejo que lean alguno de los libros de Platón, La República, por ejemplo. Así dijo, ¿no? Ah, bueno. Y empezó sus clases. Obviamente nosotros aceptamos y personalmente hice mi diagrama y bueno, estoy al final del curso una muy buena nota. La diferencia y de esta manera de enfocar el tema es que, por otro lado, otro grupo de profesores que así enseñaban otras materias, ¿no? Como por ejemplo administración, o por ejemplo epidemiología, o por ejemplo economía y salud, manejaban otros criterios, los criterios más ortodoxos, vale decir, el examen escrito, con preguntas cerradas, ¿no? Y haciendo privilegiar en ese escenario la memoria que uno tiene cuando está estudiando una materia. Y en ese escenario lo que prima es
lo que el profesor dice, no lo que el estudiante piensa. Y leyendo ya después a Alberto Vasco Uribe, tiene 2 libros, ¿no? En uno de ellos plantea una cosa muy interesante que no ha tenido éxito, porque no se ha hablado de esto en organismos internacionales. Dice, una interpretación del proceso salud-enfermedad como una estructura causal dinámica. Entonces, en ese sentido, para entender un hecho que afecta a la salud o enferma a una persona, una cosa que afecta a la salud, otra cosa uno está enfermo, ¿no? En ese sentido, él plantea que esta estructura causal dinámica tiene por lo menos 3 niveles de causas que se interrelacionan entre sí, son muy dinámicas porque juegan. El primer nivel es lo que afecta a una persona, a su familia, por sus costumbres, sus usos. La otra es el grupo social al cual está uno inmerso, etcétera, sus familiares, la clase de trabajo que tiene, etcétera. Y la otra tercera son las normas, las reglas de la sociedad. Y entonces, dependiendo de cada caso concreto, esta estructura causal dinámica se moviliza, se mueve, y uno tiene que saber exactamente dónde apuntar para resolver los problemas. Entonces, este tipo de interpretación permite que, bueno, el estudiante use, digamos, sus neuronas para reflexionar sobre su realidad. Comparar textos, observar la realidad y sacar conclusiones sobre eso. Entonces uno es una persona pensante, activa. En el otro escenario, del otro grupo de profesores más ortodoxos, académicos, lo que se privilegia es la memoria y el estudiante es pasivo. Entonces hay 2 confrontaciones pedagógicas, ¿no? Y lo interesante de toda esta historia lamentable, porque en ese año 82, Medellín era una zona convulsa por la guerrilla, ¿no? Leíamos El Colombiano, el periódico los lunes en la mañana, entre viernes en la noche, sábado y domingo, 38, 35, 40, 42 personas muertas por herida de bala en Medellín. De manera tal que así, y bueno, y este grupo de docentes que tenían este enfoque pedagógico de que lo más importante es que para enseñar, primero hay que aprender a pensar, ¿no? Pensar, a dudar, a crear. En ese sentido, fueron obviamente hostilizados, perseguidos. Alberto Vasco tuvo que exiliarse y ha fallecido en Barcelona en el año 2001 a los 54 años de edad. Y bueno, lamentable. Dicen que fue por un accidente. Algunos amigos me han comentado que fueron obviamente la represión la que lo ha perseguido hasta España, ¿no? Esa es la confrontación que hay entre enfoques pedagógicos que tienen un horizonte sobre sus estudiantes y sobre lo que estos deben hacer con su conocimiento cuando son parte de una organización, de una institución, ¿no? Excelente. Pues bien, una historia conmovedora. Alberto Vasco Uribe fue asesinado por las fuerzas antidemocráticas. Murió demasiado joven, como dice Ismael, a los 54 años de edad. También una de las compañeras suyas de trabajo también la asesinaron, ¿no? Pues bien, vamos a hablar ahora del positivismo. Ustedes saben que son doctrinas filosóficas. Esta del positivismo aparece en el siglo XIX frente a lo que es el predominio de la teología, del pensamiento vinculado a la religiosidad, a la reflexión de esa naturaleza, y también sobre los arcanos del origen de la vida a través de la metafísica. Y entonces aparece una ciencia que está vinculada como doctrina a lo racional, que solamente se arranca, se da sustento y da cabida a través de el conocimiento racional, real, que proviene de las ciencias naturales. Ese es el positivismo, que lamentablemente se ha ido deteriorando de acuerdo a lo que vamos a conversar y delimitar con Ismael, ¿no? Sí, Nacho. O sea, la humanidad y la globalización siempre
la academia básicamente, tiene una tendencia a decir el origen, el padre, quien ha originado esto, es tal persona, ¿no? A través de tal documento. ¿Ya? Entonces, a quien le imputan, no sé si esta palabra está bien, le imputan, digamos, el padre del positivismo es a un sociólogo, Augusto Comte, ¿no es cierto? Entonces, Augusto Comte tiene dos leyes que son las que han generado toda una corriente inmensa, potente, que ahora sigue presente, ¿no? Y se basa en dos leyes que son bien claras, ¿no? Dice, para entender y comprender la sociedad, para estudiarla, describir y explicarla científicamente, uno tiene que aplicar, ¿no?, las leyes que resultan de haber aplicado el método científico no a la sociedad, sino a la naturaleza, a la física, a la química, a la biología, etc. Entonces, el método que aplicas para estudiar la naturaleza tiene que ser el mismo que aplicas para estudiar a la sociedad. Entonces, es la primera ley, ¿no? El método es el mismo, el método científico es idéntico. Y consecuencia de eso viene la segunda ley. ¿Por qué es eso? Porque las leyes son universales, son independientes de la voluntad del hombre. Por tanto, si la naturaleza tiene leyes independientes como la ley de la gravedad, igualito la sociedad obedece a leyes en su funcionamiento, en su organización, en su estructura, que son independientes de la voluntad del hombre. Por tanto, la sociedad obedece a esas leyes de carácter universal. Es la segunda ley. De manera tal que todo lo que sabemos de la física, ¿cómo lo sabemos? ¿Por qué lo sabemos? Se ha aplicado a la sociedad. Y el ejemplo más paradigmático que ponen ahí es que la ley universal de la sociedad es la ley del libre mercado, ¿no? Los precios suben, entonces la demanda baja, en fin. Esa ley de oferta y demanda de la microeconomía, ¿no?, que es independiente de la voluntad del hombre, y a veces eso se ha, digamos, vulgarizado de tal manera que una vez yo protesté acá con un chofer que me cobró más en un pasaje y pasé. La ley de la oferta y la demanda, me dijo, claro, que no sabe leer ni escribir, ¿no? Uh-huh. Y entonces, y finalmente viene otro sociólogo, Durkheim. Durkheim dice que redondea todo, ¿no? Cuando ya está bien asentado esto del positivismo, la manera de conocer los hechos, dice que la sociedad es funcional. O sea, el sistema en el que estamos es funcional. Vale decir que así como funciona por sus propias leyes, digamos, demasiada salud genera malestar, demasiada enfermedad genera malestar, por tanto hay que controlar. Entonces hay que mantener un equilibrio inestable entre más y menos para que el sistema funcione y opere. O sea, para que haya salud tiene que haber enfermos. Gracias. De alguna manera. Bueno, entonces el positivismo históricamente se ha convertido en padrastro o en amigo aliado del materialismo, porque destruye el idealismo, las ideas ya no valen, el sentimiento de cambio, la fortaleza que uno puede tener se anula porque son enemigos. El idealismo no tiene nada de tangible, de real, de lo que es medible, porque uno tiene aspiraciones para más. Y entonces en esa sociedad contemporánea el positivismo se ha convertido en una especie de lastre de la moral, de socava y aniquila el pensamiento idealista y la voluntad de transformación en la sociedad. Entonces el positivismo ya es un aliado del capitalismo y es parte también de un materialismo, de la cosificación de las cosas, ¿no? Ciertamente, ¿no? Es decir, el problema es aquí la objetividad en la ciencia versus la subjetividad, que es ya un tema que hemos conversado hace un tiempo en nuestras conversaciones, ¿no? De manera tal que la investigación científica tiene pues un bemol acá, ¿no? Lo que está fuera de mí es objetivo. Quien lo va a conocer soy yo, que soy subjetivo. Entonces, ¿quién vale más en esa relación, ¿no?
Entonces, la interrelación. Aquí el positivismo obvia, lamentablemente, un elemento central que es de la sociedad, no es de la naturaleza, de la sociedad, de las personas y de su pensamiento, ¿no es cierto? Y es que las personas tienen que asignar valor, tienen que dar significado a las cosas. Entonces, cuando tú entiendes algo, lo estás entendiendo en función del porqué objetivo de lo que sucedió. Pero a veces eso no es suficiente. Tienes que comprender para entender cuán valioso es lo que está sucediendo para ti, para tu existencia, para tu familia, para tu grupo, para tu trabajo. Independientemente de que puedas entender causalmente, objetivamente el tema. Entonces, ese es otro escenario que el positivismo no ha valorado, digamos. Ahora, claro, porque una cosa es, en mi concepto, el conocimiento, que es tan difícil de advenirlo, de manejarlo, de conocerlo a profundidad. Y entonces hay diferencia entre el conocimiento y el pensamiento. Uno puede pensar las cosas que le parece, pero pensar, por muy atinado que sea, el pensamiento no es un conocimiento, porque el conocimiento, de todas maneras, para descubrir los arcanos y esas situaciones abstrusas del origen de la vida, etcétera, ya va mucho más allá de lo lineal y lo medible que es el positivismo. Y entonces necesitamos también acudir a la metafísica, a fondos que son inextricables. Y entonces ahí viene un gran reto que el positivismo ha castrado, porque por el crecimiento de nuestra sociedad que se ha cosificado tanto, el positivismo es una especie de espacio castrante y aliado de una visión capitalista, donde lo tangible es el dinero, son los recursos, son las posibilidades tecnológicas, y ya no hay espacio para la creatividad, el idealismo o el bucear en otros escenarios más allá de lo material. Por supuesto. Y has dado en el clavo, Nacho, porque aquí todo lo que existe se convierte en mercancía para el positivismo, ¿no? Todo es mercancía, todo es intercambiable, entonces todo tiene una razón de ser entendible, un porqué que se puede verificar, demostrar, ¿no? Pero hay cosas que no son pues, verificables y son parte de los hechos, de la realidad, ¿no? No son verificables. ¿Cómo voy a verificar, por ejemplo, yo el dolor humano frente a una desgracia, a un lamento, etcétera, ¿no? Incluso ahora hay profesiones que hablan de este tipo de cosas, ¿no? Dicen, no, señor, esto tiene que ser objetivo y, por tanto, bueno, es parte ya de otro negocio, ¿no? Por ejemplo, cuando falleció nuestro padre, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos tenido sesiones de psicología, de 7 sesiones rigurosas, cada una bien pagada, para poder superar ese dolor. Ahora es obligatorio. Ahora sí, eso es así. Eso se llama la pérdida, ausencia, o sea, el sentido de ausencia, de pérdida, lo han vuelto en una enfermedad. Es una enfermedad que tiene que ser tratada. Bueno, es una caricaturesca. Cuando se quitaron el barbijo, dijo que ausencia del barbijo y la gente va a padecer estrés. Bueno, tamaña insensatez, ¿no? Pero haciendo broma, Nacho, también si te quitas el barbijo después de 360 días y te miras tu cara, te asustas y entras por pánico. Pero además es una situación física que no dura más allá de 24 horas, ¿no es cierto? Eso es, pero que venga un estrés sobre esa situación. Y que necesite 7 sesiones ya claramente reglamentadas, Nacho, y si no las cumples, corres peligro de perder tu trabajo. Ahora, como el positivismo, Maco, es tan lineal, se ha aniquilado la posibilidad de pensar más allá, y entonces nos hemos cosificado, y se habla de que el positivismo es la puerta abierta para el progreso de la humanidad, es decir, la tecnología, la ciencia. ¿Y hacia dónde nos está llevando esta situación de tecnología y de ciencia? A cierta esclavitud, y además a depositarnos en que todo es riqueza material, todo es dinero y todo es confort, y ya no hay pensamiento, ni no hay la posibilidad de bucear en el conocimiento, ¿no? Encontrar las raíces de por qué estamos en el mundo y cuáles son los arcanos, que todavía no los podemos encontrar ni diferenciar, pero sí podemos más o menos ir buceando en algo. Para eso tenemos que acudir a diferentes expresiones de la vida, ¿no? Claro, pero a ver, voy a acuñar, si es posible, una consecuencia que para mí es fatal, ¿no? Pero yo no sé si es consecuencia de lo que estamos conversando. El positivismo ha causado esa consecuencia que voy a decir o no. Lamentablemente,
quienes gobiernan, Nacho, quienes dirigen instituciones, etcétera, deben tener una formación, ¿no? Una formación. Si bien positiva, no hay ningún problema. Lo positivo de alguna manera ha generado progreso, ha generado descubrimientos tecnológicos, etcétera, ¿no? También siempre y cuando tenga un equilibrio, un balance con el otro mundo, ¿no? El mundo de la aspiración humana, ¿no? Del mundo de, digamos, como has dicho tú, de la metafísica que no tiene por qué desaparecer. Entonces, yo exactamente no estoy seguro si es consecuencia o no, pero lo que yo observo y veo en la televisión y escucho las declaraciones de autoridades de renombre, etcétera, pero que no son ni positivistas, ni idealistas, ni dialécticos. ¿Qué cosas son? Entonces, lo que tú observas ahí es que en este país ahora la costra de gobierno no es ni positivista ni idealista, que más bien ya el sujeto domina al objeto, y tampoco es dialéctica, hay una interacción entre sujeto y objeto en el conocimiento, ¿no? Sino es una absoluta mediocridad, y con nombre de positivismo, etcétera, dicen cualquier absurdo, cualquier tontería, ¿no? Eso es lamentable, porque eso es lo que estamos viendo. O sea, no tenemos una élite gobernante que merezca respeto. ¿Cómo una propuesta filosófica que es el positivismo se convierte en guillotina del conocimiento y esclaviza el pensamiento? Es decir, que estamos totalmente lineales, alienados unidireccionalmente a pensar que solamente el progreso nos va a acarrear satisfacción, confort y posibilidades de mejorar nuestra existencia. Esa es la cara negativa del positivismo y la manera como se ha, reitero, cosificado la vida en función a lo que es el positivismo, ¿no? Por supuesto. Y en el caso de la salud, los positivos dicen, bueno, si necesitamos mejorar la salud de la población, bueno, pues más especialistas, más equipos de unidad de cuidados intensivos, mejor tecnología. No importa que vivan en viviendas miserables, no importa que no tengan agua, no importa que no tengan trabajo, eso no interesa, ¿no? Frente a estas circunstancias tan ambivalentes de lo que es la metafísica, la teología y la misma corriente positivista que estamos analizando, lo importante es que nosotros hagamos crecer nuestra personalidad política, que es intensidad y autenticidad que nace y se protege desde el peso específico de nuestro mundo interior. No nos quedemos arrojados ni aprisionados por una corriente filosófica. Busquemos la plenitud de la fortaleza del conocimiento, si es que podemos advenir a él, teniendo pensamientos que sean dinámicos, que tengan fortaleza, que tengan eficiencia, ¿no? Bueno, este es el mensaje sobre el positivismo. No hay que adscribirse a una sola doctrina filosófica, por muy encantadora y cautivadora que puede ser, ¿no? Bien, nos vamos a otra estación de nuestra programación de hoy día. Con nosotros María Luisita Cornejo Rosselló de Anderas para contarnos una anécdota muy interesante de un sabio del Renacimiento, Desiderio Erasmo de Rotterdam. Vale. Hola amigos, muy honrada de estar aquí con mis hermanos y con ustedes. Voy a contarles la anécdota del humanista Erasmo de Rotterdam, ¿no? Él intentó mantenerse en una posición neutral y equilibrada frente a todos los debates que en ese tiempo se daban entre políticos y religiosos respecto a los defensores de la reforma luterana y a los activistas de la contrarreforma que era impulsada por la Iglesia Católica Romana. Al final de su vida fue excluido por los unos y por los otros. En ese tiempo de tan intensas controversias, el Papa Clemente VII le reprendió a Erasmo. ¿Y por qué lo reprendió? Por haber comido carne en la época de Cuaresma. Y eso contravenía todos los preceptos del catolicismo. Entonces Erasmo
para defenderse, no se le ocurrió otra cosa que sino recurrir a su conocida habilidad retórica y, adornada con un poco de humor, le contestó: lo siento mucho, su santidad, le dijo, ¿no? Mi alma es muy buena católica, pero mi estómago es irremediablemente luterano. Excelente, así que ya saben, nunca hay que adscribirse ni esclavizarse con las corrientes dominantes, o sea, ni positivistas ni católicos a ultranza, sino la visión ecléctica que adorna otras posibilidades. Bien, nos vamos ahora a una biografía bien sucinta, rápida, de una persona a la que hemos querido muchísimo. Se trata de Leo Casas Bayón. Hace menos de 10 días falleció Leopoldo Casas Bayón, antropólogo de verdad y de fuste, cuya partida física nos ha dejado entristecidos y acongojados hasta la médula, y más allá de la propia médula, más intensa y recóndita de nuestro ser. Él nació en la provincia cusqueña de Anta, en Mollepata, cerca del imponente Apus Alcantay, y fue un cantor de las bellezas, componiendo las letras pícaras y alegres con las que el idioma quechua nos regocija y nutre de memoria recóndita y nos aviva el sentido de peruanidad de valles y quebradas andinas. Escuchemos un poco de la música de Fue Leopoldo Casas Bayón, además un peruano que, siendo mariateguista y arguediano, avivó a lo largo de su vida en su programa Tierra Fecunda, irradiado por Radio Unión, la memoria de esos dos peruanos de real autenticidad y de eterna vigencia por su transparente amor al Perú verdadero. Leo Casas Bayón amó a Puno y conocía más música de guaños altiplánicos como ningún otro compatriota de las vertientes del Titicaca y de sus praderas quechuas y de los contornos aymaras. Cantaba tañendo mandolina, acompañado por Roberto Bangeman en saxofón o quena, emocionando corazones y humedeciendo sentimientos terrígenos. Lo conocimos y admiramos su versatilidad. Sentir el alejamiento físico de una personalidad descollante y figurante como fue Leo Casas Bayón, que era música andante, nos acorta la vida. Nos preguntamos con pena y estupor, ¿cómo se muere quien debía ser eterno y permanente compañero, cuya presencia física estimulaba la vida y agrandaba la alegría? Ante los arcanos de la existencia, no podemos sino adentrarnos en nosotros mismos, impulsando con tenacidad y denuedo los valores del ser peruano y no dejarnos vencer ante las circunstancias tan penosas que desde hace muchos años, agobian al Perú. Leo, amigo, Leo fraterno, Leo sincero, te escuchamos desde lo más profundo de nuestro corazón, sabiendo que tu vida fue refulgente, intensa e inacabable, pese a la parca muerte que mata, pero nunca vence el arte y a personas como tú que fueron trascendentes. Leo, un abrazo musical con lágrimas y admiración y con emocionadas palmadas en la espalda. Adiós eterno, Leo Casas Bayón. Bueno, después de esta sentida biografía emocionada, vamos a recitar un poema de Dante Nava, Orgullo Aymara, haciendo la salvedad que en los tiempos en que se crea este poema, este soneto, el gamonalismo, el latifundismo, la expoliación contra campesinos, quechuas y aymaras era realmente pan de todos los días. Y por eso se escribe este soneto ensalzando a los aymaras, pero tranquilamente. Podríamos decir que es un canto para todos los hombres delante, sean chancas, sean quechuas, sean de donde fueren, porque ahí está la fuerza de una raza y de un temperamento, de una voluntad cultural.
Dice Orgullo Aymara de Dante Nava: soy un indio fornido de 30 años de acero, forjado sobre el yunque de la meseta andina, con los martillos fúlgidos del relámpago herrero, y en la del sol, entraña de su fragua divina. El lago Titicaca templó mi cuerpo fiero en los pañales tibios de su agua cristalina. Me amamantó la ubre de un torvo ventisquero y fue mi cuna, la más blanda, la más pétrea colina. Las montañas membrudas educaron mis músculos, me dio la tierra mía su roqueña cultura, alegría a las albas y nostalgia, murria a los crepúsculos. Cuando surja mi raza, que es la raza más rara, nacerá el superhombre de progenie más pura, para que sepa el mundo lo que vale el Aymara. Hacemos la coda para indicar, para que sepa el mundo lo que vale la cultura andina en este mundo actual. Pero bien, antes de irnos, queremos nosotros hacer una salvedad. Cultura política de los 7 ciudadanos es una intervención educativa que pretende despertar conciencia y despertar voluntades para que razonemos de manera conjunta, fraternamente, la realidad contemporánea. No tenemos en cultura política ninguna oculta ni encubierta voluntad de encaramarnos en la falsedad de la política eleccionaria en esta pseudo democracia representativa y formal. Nuestra voluntad es construir, fortalecer análisis crítico, voluntades de trabajar, y no se nos puede endosar ni enrostrar ninguna tendencia malévola de armar propuestas de orden político partidario. Somos puneños, defendemos la cultura y queremos que todos ustedes tengan esa misma fortaleza y no pensemos como Joseph Goebbels, que dijo: piensa mal y acertarás. Al contrario, piensa bien y tendrás buena salud y nos acompañarás en esta propuesta. Y además a todas las personas que invitamos a que participaran en la página o en el blog WhatsApp que creamos hace unos días, justamente por facilitar el trabajo y ponerlas en un solo bloque, no es para que nos peleemos, sino para que aportemos creativamente. Menos TikTok, más cosas que razonen nuestra realidad y empezamos a construir desde nosotros mismos y desde esa ventana de WhatsApp. Empecemos a entendernos y a aportar con raciocinio, con pensamientos, con conocimiento y con fraternidad, porque eso es lo que nos interesa. Esa es la razón del programa y esa es la voluntad de que ustedes nos estén tolerando y nosotros continuemos siempre esperanzados en que no vamos a arar en el mar. Muchas gracias y con nosotros será hasta la próxima.